Número 8. Enemas de humo de tabaco. A finales del siglo XVIII, Gran Bretaña y partes de Europa trataban el humo de tabaco calentado como un remedio de emergencia. Y en el Londres del siglo XVIII, junto al río Támesis, la Royal Humane Society, fundada en 1774 por William Hawes y Thomas Cogan como la Society for the Recovery of Persons Apparently Drowned, mantenía puestos de rescate equipados con sus aparatos de reanimación. La idea era sencilla e inquietante: introducir humo de tabaco en el recto mediante un tubo, fuelles médicos antiguos o un kit fumigador, y la nicotina supuestamente haría reaccionar la respiración y la circulación. Los médicos también recomendaban enemas de tabaco para la obstrucción intestinal y la llamada animación suspendida, algo que muestra hasta dónde llegó aquella promesa en consultas a pie de cama, salas de hospital y boticas llenas de instrumentos médicos antiguos. El método alcanzó su auge en el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, entre salas de conferencias médicas, laboratorios experimentales tempranos, estantes de farmacias victorianas y frascos de medicinas patentadas, hasta que empezó a derrumbarse bajo una revisión real. En 1811, Sir Benjamin Brodie demostró en experimentos de laboratorio de fisiología del siglo XIX que la nicotina podía detener el corazón en animales, y aquella supuesta salvación pasó a verse como una señal de alarma tan fría como un monitor cardíaco en línea plana. Eso dejó a la medicina con aparatos antiguos abandonados y la obligación de seguir adelante. Y la siguiente cura apuntó directamente a algo mucho más común, lo que hizo que el daño fuera más fácil de vender. Número 7. Gotas y tónicos de cocaína para el dolor de muelas. A finales del siglo XIX, aquello era un atajo legal de farmacia en Europa y Estados Unidos. Dentro de interiores de farmacia del siglo XIX, un químico capaz de adormecer los nervios que se vendía para un dolor que cualquiera podía señalar con un solo dedo en una muela. Albert Niemann, químico, aisló por primera vez la cocaína a partir de hojas de Erythrocylum coca en 1859. Y para la década de 1880 los médicos, en consultorios como los de aquellas fotografías antiguas, ya la trataban como un anestésico local serio. En 1884, el oftalmólogo austriaco Karl Koller demostró su efecto anestésico durante una cirugía ocular del siglo XIX en Viena, lo que le dio a la sustancia una apariencia médica impecable antes de que las compañías de medicinas patentadas victorianas le pusieran una etiqueta de estantería. Los fabricantes pusieron clorhidrato de cocaína en gotas para el dolor de muelas, pastillas para la garganta, vinos, tónicos y remedios para los nervios, a menudo sin pruebas modernas de seguridad detrás de la promesa, como ocurría con tantas botellas de medicina de aquella época. Lloyd Manufacturing Company vendía Cocaine Toothache Drops en las droguerías estadounidenses, y la lógica era simple: tocar el nervio dolorido, adormecer el dolor, ignorar el precio, mientras alguien se sujetaba la mandíbula buscando alivio. Coca-Cola incluso apareció en una farmacia de Atlanta en 1886, con extracto de hoja de coca en su fórmula, bajo la mirada de John Pemberton y su nueva bebida medicinal. La Ley de Alimentos y Medicamentos Puros de 1906 obligó a que las etiquetas de las botellas de las droguerías admitieran que había cocaína dentro. Y la Ley Harrison de Impuestos sobre Narcóticos de 1914 la puso bajo control federal, con el Capitolio de Estados Unidos al fondo de ese cambio. Entrabas con dolor de muelas, veías al farmacéutico leer la etiqueta de una medicina y quizá una botella en sombra sobre la mesa, y la cura le enseñó a la medicina una lección más oscura, que el alivio podía crear dependencia antes de que alguien lo llamara peligro. Mientras las botellas vacías en el suelo, una mano buscando otra dosis, un micrófono borroso de estudio y una persona repasando notas recuerdan lo fácil que fue tragarse el siguiente trato. Número 6. Jarabe para la tos con heroína. En 1898, Bayer empezó a vender en Europa y en Estados Unidos un remedio para la tos y el dolor, presentado en un bote de Bayer Heroin, hecho con diacetilmorfina, un opioide semisintético derivado de la morfina, cuya extracción desde la amapola de opio ya se conocía. C.R. Alder-Wright lo había sintetizado por primera vez en Londres en 1874, en un laboratorio victoriano de Londres, pero el farmacólogo de Bayer, Heinrich Dresser, cuyo retrato quedó asociado a esa etapa, ayudó a convertirlo en un producto médico moderno con una nueva identidad de marca segura de sí misma. Podía encontrarse en tabletas, polvos, elixires y preparaciones para la tos, junto a frascos antiguos de medicina, un jarabe victoriano para la tos con cuchara, frascos opiáceos de farmacia y hasta un frasco antiguo de morfina, anunciado para la tos, la bronquitis, los síntomas respiratorios ligados a la tuberculosis y el dolor. Frente a un paciente de tuberculosis en una cama de sanatorio, un médico examinando a un paciente que tosía y un paciente enfermo tosendo en la cama. La promesa era precisa y peligrosa, una alternativa a la morfina que quizá calmara el cuerpo sin el mismo riesgo de dependencia que ya temían los médicos.
Incluso mientras una botella antigua de Bayer Heroin y una botella antigua de Bayer Heroin se movían entre la medicina y la sombra de un paciente junto a su cama. Para comienzos de 1900, esa afirmación se estaba derrumbando, con médicos y autoridades de salud pública informando dependencia y abuso en una sala hospitalaria de principios del siglo XX, mientras un médico agotado en un escritorio de hospital veía cómo la adicción llenaba una silueta en cuarto oscuro y otra silueta aislada. La ley Harrison de impuestos sobre narcóticos de Estados Unidos puso los opiáceos bajo control federal en 1914, con el Capitolio de Estados Unidos como telón de fondo, y el Congreso prohibió la fabricación y la venta de heroína en 1924, dejando botellas opiáceas antiguas, un botiquín antiguo polvoriento, una fábrica farmacéutica cerrada de la década de 1920 y una botella de veneno vieja en un estante oscuro como testigos mudos. Entrabas intentando calmar tus pulmones, y la medicina te entregaba una dependencia con etiqueta. Después la botella se vuelve más vieja, más silenciosa y todavía más venenosa. Número 5. Tónicos de arsénico, solución de Fowler. En el Londres georgiano de 1786, el médico inglés Thomas Fowler publicó informes sobre un líquido medicinal con arsénico para tercianas, fiebres remitentes y dolores de cabeza periódicos. La preparación se convirtió en una receta habitual en Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX, presente en el interior de las boticas victorianas y ofrecida por médicos a sus pacientes para fiebres parecidas a la malaria, psoriasis, asma, corea y la vieja debilidad de siempre. Una palabra lo bastante amplia como para abarcar casi cualquier malestar. El líquido oficial, también llamado licor potassium arsenitis, contenía un 1% de trióxido de arsénico en peso, disuelto con carbonato de potasio y suavizado con tintura compuesta de lavanda, como mostraban aquellos frascos antiguos de Fowler Solution en los estantes de medicinas. El compuesto activo era arsenito de potasio, y el detalle inquietante era que el arsénico sí podía afectar a parásitos visibles en sangre al microscopio, y a células que se dividían rápido, de modo que algunas afecciones de la piel, como la psoriasis, y ciertos problemas de la sangre parecían mejorar. Eso mantuvo respetable a la botella, pero el margen era estrecho. El uso crónico podía traer dolor abdominal, vómitos, daño nervioso, oscurecimiento de la piel, queratosis por arsénico, lesión hepática y cánceres de piel, pulmón y vejiga, dejando escenas de habitación de enfermo, manos con dolor articular, náuseas en el hospital, neuropatía periférica y pasillos de oncología. Permaneció en las farmacopeas hasta el siglo XX, en la farmacia de comienzos de ese siglo, antes de que medicamentos más seguros y comprimidos farmacéuticos modernos lo fueran apartando. No estabas bebiendo fuerza, estabas negociando con un veneno, como advertía la sombra de una botella marcada con una calavera, y la próxima cura llevará un metal todavía más pesado al estante infantil. Número 4. Curas con mercurio, calomelanos y polvos para la dentición. En la Europa y la América de los siglos XVIII y XIX, en frascos de medicina con mercurio como los de aquella época, los médicos trataban casi cualquier cosa con compuestos de mercurio, y el recurso de batalla era el calomel, cloruro mercurioso, con la fórmula Hg2Cl2. Podías recibirlo en una sala de tratamiento de un médico del siglo XIX por estreñimiento, fiebre, cólera, sífilis o cualquier malestar que pareciera exigir una purga contundente. En Filadelfia, en 1793, desde el mundo asociado a la casa de Benjamin Rush aplicó su medicina heroica durante la epidemia de fiebre amarilla, en habitaciones de hospital marcadas por aquella crisis, combinando sangrías intensas con grandes dosis de calomel y jalapa, mientras unas 5.000 personas, cerca del 10% de la ciudad, no sobrevivieron al brote. El mismo metal pasó de las clínicas y del cuenco histórico de sangría a las habitaciones infantiles, donde una madre que calmaba a un bebé con dolor de encías podía confiar en polvos para la dentición y jarabes calmantes que en Gran Bretaña y Estados Unidos a veces contenían calomel para el dolor del lactante y los problemas intestinales. La intoxicación por mercurio podía causar salivación excesiva, encías inflamadas, pérdida de dientes, temblores, cambios mentales y daño renal. Señales que un examen médico de la boca de un niño podía revelar demasiado tarde. La enfermedad rosa en niños, vista después en más de un retrato médico de un niño pálido, se relacionó más tarde con la exposición al mercurio procedente de productos como los polvos para la dentición. Gran Bretaña restringió los medicamentos con mercurio bajo la Ley de Farmacia y Venenos de 1933, entre estantes de antiguas botellas de farmacia británica, y volvió a endurecer la legislación de seguridad en 1968. El calomen se fue desvaneciendo lentamente, como una vieja botella de medicina que pierde su etiqueta, y esa es la advertencia. La medicina aún no había terminado de confundir el sufrimiento con el progreso. Número 3. Sangría.
Durante más de 2000 años, los médicos de la Europa medieval, de Oriente Medio y después de Norteamérica trataron la enfermedad sacándote sangre, como un médico medieval inclinándose sobre su paciente. La lógica venía de la antigua teoría griega de los 4 humores, ligada a Hipócrates y sistematizada por Galen of Pergamon en el siglo II después de Cristo, donde la salud significaba equilibrar sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra entre frascos de botica de la medicina antigua. Si tenías fiebre en la cama, dolor de cabeza, inflamación, complicaciones del parto o casi cualquier otra cosa, la respuesta podía ser una sangría, ventosa sobre la piel, escarificación o sanguijuelas medicinales. La confianza duró porque la teoría lo explicaba todo, incluso cuando el paciente enfermo no mejoraba y la familia miraba preocupada junto a la cama. En diciembre de 1799, George Washington cayó enfermo en Mount Vernon, Virginia, y sus médicos le extrajeron unas 80 onzas de sangre, aproximadamente 2,4 litros, en cuestión de horas antes de que falleciera el 14 de diciembre, usando instrumentos como un cuenco de sangría y una lanceta antiguos. En la década de 1830, el médico francés Pierre-Charles Alexandre Louis usó estadísticas desde su escritorio de médico del siglo XIX para cuestionar la sangría rutinaria, y aquella vieja certeza por fin empezó a resquebrajarse como un vidrio médico antiguo. Las sanguijuelas aún tienen hoy un papel limitado en la cirugía reconstructiva, dentro de un hospital moderno con equipo quirúrgico, pero la cura antigua perdió su imperio y dejó tras de sí pasillos de hospital abandonados. Después la medicina dejaría de drenarte la vida y empezaría a vendértela de vuelta en una botella, entre estantes de farmacia antiguos llenos de frascos. Número 2. Tónicos de Radio Ravitor. En los Estados Unidos de los años 20, esto se vendía como un remedio patentado desde Bailey Radium Laboratories en East Orange, Nueva Jersey, dentro de una farmacia estadounidense de los años 20, con una etiqueta que prometía agua radiactiva certificada. William J. A. Bailey comercializaba pequeñas botellas de agua destilada con isótopos de radio, como las botellas Raditor de agua radiactiva y botellas Raditor de agua con radio, anunciadas como Radio 226 y Radio 228, para la fatiga, la impotencia y otros males. El peligro no era una mala dosis. El peligro era que el ingrediente activo hiciera exactamente lo que la física decía que haría dentro de uno, en un laboratorio oscuro con advertencia de radiación y en el torso de un cuerpo humano visto en rayos X. Eben McBurney Byers, un industrial adinerado de Pittsburgh y antiguo campeón amateur de golf de Estados Unidos, empezó a tomarlo después de una lesión en el brazo en 1927 y, según los informes, bebió unas 1.400 botellas durante los años siguientes, mientras aparecía como un hombre cansado de los años 20. Desarrolló una grave intoxicación por radiación, incluida necrosis en la mandíbula, y falleció en Nueva York el 31 de marzo de 1932, a los 51 años, como muestra un retrato de Eben McBurney Byers junto a una silueta de paciente en radioterapia y un paciente de hospital por enfermedad de radiación. La investigación de la Comisión Federal de Comercio, con su edificio en Washington, convirtió su caso en una advertencia nacional y ayudó a impulsar una regulación más estricta de las afirmaciones médicas antes de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938, dentro de una sala de audiencias gubernamental de los años 30 y bajo la mirada de la sede de la Administración de Alimentos y Medicamentos. La botella prometía energía, entregaba una exposición interna lenta y la siguiente cura apuntaría directamente a la mente, entre la sombra de una cama de hospital vacía y un corredor vintage de hospital psiquiátrico. Número 1. La lobotomía. Era cirugía cerebral vendida como rescate psiquiátrico, nacida en un quirófano de neurocirugía de otra época y empujada hacia la medicina moderna desde una sala de hospital psiquiátrico de los años 30, en las calles de Lisboa, Portugal, en 1935. El neurólogo portugués António Egas Moniz, cuyo retrato quedó ligado a esta historia, presentó la leucotomía después de escuchar que cortar conexiones del lóbulo frontal cambiaba la conducta de chimpancés en jaulas de laboratorio de los años 30, y luego trabajó con el cirujano Pedro Almeida Lima para perforar el cráneo de pacientes y desconectar vías de sustancia blanca en los lóbulos frontales. En septiembre de 1936, Walter Freeman y James Watts, el neurocirujano cuyo retrato también aparece en los archivos, realizaron la primera lobotomía prefrontal de Estados Unidos en el George Washington University Hospital. Freeman después la hizo más rápida en 1946 con la lobotomía transorbital, usando un instrumento parecido a un picahielo a través de la cuenca del ojo, y viajó de hospital en su llamada lobotomóvil para demostrarla. Podías llegar con esquizofrenia, depresión grave, ansiedad, síntomas obsesivos o agitación institucional, atravesar un pasillo vacío de hospital psiquiátrico y terminar como un paciente aislado junto a una ventana,
más callado porque partes de tu personalidad habían quedado separadas del resto. Moniz compartió el Premio Nobel de 1949 por la leucotomía, y la ceremonia del Nobel convirtió aquella práctica en reconocimiento oficial. Freeman realizó o supervisó aproximadamente 3.500 procedimientos, mientras que entre 40.000 y 50.000 ocurrieron en Estados Unidos, entre camas de hospitales psiquiátricos de mediados de siglo. Rosemary Kennedy, cuyo retrato aún resume el costo humano de esta época, se sometió a una lobotomía a los 23 años en 1941 y quedó con una discapacidad severa, como muestran las imágenes de Rosemary Kennedy después de la lobotomía. La clorpromacina, vendida como Toracine en frascos antiguos, entró en la práctica psiquiátrica de Estados Unidos en 1954, y aquella cura milagrosa de la medicación psiquiátrica de los años 50 acabó revelando, en cada habitación abandonada de hospital psiquiátrico, hasta qué punto la desesperación puede confundirse con tratamiento.